Hola, maravillosa noche. Soy Verónica Fuster y he desarrollado una metodología de la numerología que denominé numerología metafísica con la finalidad de poder conocer y al conocernos poder transformar nuestra vida. Nuestras experiencias son resultado de lo que pensamos y sentimos como real. Y son nuestros pensamientos y nuestros sentidos habituales los que conforman nuestro carácter. En consecuencia, cuando trabajamos en conocer nuestro carácter, trabajamos en construir la vida que anhelamos, porque al gobernar nuestro carácter cambiamos nuestro mundo. Les doy la bienvenida a los que se están incorporando, pero muy emocionada por este Face Live en el que voy a compartir mi visión acerca de la vida de un individuo que para mí es un héroe. Es el primer video de una serie que espero sea muy grande, de Descubriendo Héroes. ¿Por qué elegí a Philippe Petit como nuestro primer héroe? Porque es un individuo como tú, como yo, como todos. Y a lo largo de este video voy a compartir su hazaña, pero también todo el trabajo que realizó para hacerla posible. Me siento realmente muy emocionada y espero que hayas visto la película que narra la historia de su hazaña, y si no, te invito de cualquier manera que posterior a este video la veas. La película se llama En la cuerda floja, y también hay un documental. Ese documental el Philippe Petit narra junto con otros individuos que fueron sus cómplices y los testigos, o sea, que algunos entrevistan a algunos que estuvieron o que presenciaron la hazaña en la mañana del 7 de agosto de 1974. Para quienes no han escuchado hablar de Philippe Petit, es un equilibrista, pero no es cualquier equilibrista. Vamos a ver a lo largo diferentes equilibristas a lo largo de la historia y quiénes son los más famosos. Puedo comentar, hoy en día hay una familia que durante muchas generaciones se ha dedicado a las acrobacias y al equilibrio, y es la familia Wallenda. Nick Wallenda es un equilibrista que ha roto 6 récords Guinness, pero ninguno de hecho ha podido acercarse. A pesar de él tener estos 6 récords Guinness, no se acerca a la hazaña que llevó a cabo en 1974 Philippe Petit. Nick Wallenda es nieto de Karl Wallenda, que nace en 1905 y que él es el que funda una compañía de acrobacias que se caracterizan por hacer el equilibrio, pero hacer un acto de 3 individuos. Él nació en 1905, no hay fecha, el 21 de enero de 1905, por si quieren ir anotando los que ya conocen de numerología. Y Nick, su nieto, que realiza la hazaña que el abuelo no pudo realizar, de una manera como con un sentido para honrarlo, es del 24 de enero de 1979. Tenemos a equilibristas del siglo anterior, del siglo XIX. Uno de ellos es Charles Blondin, que nace el 28 de febrero de 1824, y Maria Spelterini, una italiana equilibrista, acróbata y artista de circo italiana, que nace el 7 de julio de 1853. Y por último, no tenemos la fecha del que Philippe Petit considera su mentor, su gran maestro, Papa Rudy Omankowski. Papá, nace en 1909.
y su hijo, porque él funda también una compañía y sus hijos les enseña sus secretos a sus hijos. El que es más conocido es Rudy, también Rudy hijo. Él nace el 15 de febrero de 1937. Espero que hayan anotado las fechas y estén realizando sus ecuaciones numerológicas para poder ir descubriendo lo que en ellos es semejante en cuanto a su numerología. Pero esta serie no, como sabemos, como no es un personaje de una película, es una historia real. Entonces podemos saber la fecha de nacimiento y tenemos la fecha de nacimiento de Philippe Petit. Él es del 13 de agosto de 1949. Siento una gran admiración por su hazaña, porque nos muestra, a lo mejor ustedes podrían pensar, ¿qué podría tener que ver conmigo un equilibrista? ¿Qué podría yo aprender acerca de alguien que soñó con caminar, colocar un cable y caminar sobre él, sobre la cuerda floja, cruzando de una torre gemela de Nueva York a la otra? Quizás puedes sentir que esta historia no tiene nada que ver contigo, pero te aseguro que al terminar este video te vas a sentir sorprendido de cuán cercano está a ti y cuánto podemos aprender de su hazaña. Quisiera primero empezar para definiendo lo que es un héroe, porque la serie se llama Descubriendo Héroes. Y entonces es importante que tengamos un sentido real de esta palabra. En el sentido humano se utiliza actualmente para denominar a un individuo que ha desarrollado un talento y hace una hazaña que muchas veces tiene que ver con salvar a otros individuos. Pero desde el sentido metafísico me gustaría invitarte a que veamos la etimología de la palabra y lo veamos desde una nueva luz. Para mí, un héroe es aquel individuo que ha desarrollado sus habilidades y cualidades a tal punto que es capaz de realizar hazañas extraordinarias, acciones que nos inspiran a todos, impulsando nuestro corazón al crecimiento, al desarrollo, al progreso. Porque cuando reconocemos que somos una partícula de lo que Dios es, entonces lo que vemos en otros como extraordinario, también nosotros lo poseemos, también nosotros podemos lograrlo, también nosotros podemos generarlo, podemos causarlo. Entonces es muy importante para mí y te invito a que tú también generes un sentido de tener esos héroes que te inspiren, modelos mentales, o sea, individuos que formen un trampolín para que sientas que aquello que anhelas lo puedes lograr. Y para mí, la vida, esta hazaña en específico, no toda su vida, esta hazaña y todo lo que realizó para hacerla posible, resulta una gran inspiración. ¿Por qué quiero enfatizar en que Philippe Petit es un individuo como tú, como yo, como todos? Porque es un individuo que tiene sus desafíos, que tiene talentos, que está trabajando o que trabajó en el desarrollo de un anhelo, utilizando sus talentos, pero también trabajando con sus desafíos. Lo más importante para mí en este punto en el que deseo plantearte que Philippe Petit es un individuo como tú y como yo, somos iguales porque somos individuos con deseos, individuos que tenemos anhelos. La diferencia es que su deseo fue un deseo que todos consideraban una locura, que todos consideraban era imposible.
que era como pensar hoy en día, decir, está deschavetado, ¿cómo es posible? Es irrealizable. Así que esa es la gran diferencia. Fue un individuo que en algún momento descubrió, se conectó con, digamos, escuchó la voz de su alma, escuchó ese anhelo y apostó todo para llevarlo a cabo. Así que él realizó la mayor hazaña de equilibrio sobre un cable hasta la fecha. Nadie ha realizado o ha superado su hazaña. Y pues bueno, hoy en día ya no están las torres gemelas para que alguien pueda hacer esa misma hazaña. Aún en otros edificios, las condiciones son muy distintas a si nos transportamos a 1974. Y quiero narrarles un poco la historia. Me emociona mucho. He visto la película de él muchas veces y sigo viéndola. Hoy la vi detalladamente. La gozo, la disfruto porque me fascina estar en contacto con su certeza, con su convicción sobre su deseo, pero a la vez también con los momentos en los que en la película nos muestra cómo tuvo dudas y cómo tuvo momentos de temor ante cómo llevar a cabo su deseo. Igual que estoy segura los tienes tú y también los tengo yo. Todos tenemos anhelos. Lo importante está en si en el fondo nos permitimos sentir que es posible, porque si lo puedo pensar, lo puedo causar. Si lo puedo pensar y sentir como real, le puedo dar vida, lo puedo expresar en mi experiencia. La clave está en generar convicción en nuestro deseo, en lograr tener la imagen de nosotros viviendo nuestro deseo y no soltarla, sin importar todas los desafíos, las oposiciones que puedan parecer, las dificultades que puedan parecer presentarse para la expresión de nuestro deseo. Me siento de verdad muy emocionada por dar inicio a compartirles mi visión sobre este héroe. El 7 de agosto de 1974, Philippe Petit caminó sobre un alambre tendido a 409 metros de altura entre las dos torres gemelas de Nueva York. Cruzó 8 veces, no una, 8 veces los casi 42 metros. En algunos lados plantean que fueron 60 metros los que separan una torre de la otra. En la película nos plantean que son 42 metros los que él recorrió porque esa era la distancia que separaba una torre de la otra. Y empleó aproximadamente 45 minutos para hacer su hazaña, comenzando a las 7:15 de la mañana. Primero veamos por qué es algo verdaderamente que en su momento todos consideraban, incluso Papa Rudy, su mentor, consideraba una locura. Primero, cuando le platica su deseo, y de hecho lo ayuda, lo entrena, le enseña sus secretos, sus más valiosos secretos para que lo pueda llevar a cabo. Le dice que tiene que usar un arnés de seguridad, una línea de seguridad, y Philippe Petit se niega rotundamente. Él le dice que a sus hijos no les permitiría hacer ese espectáculo sin su obra maestra, sin asegurarse. Y entonces Philippe Petit le contesta a Papa Rudy, su maestro, su mentor, que si él lo haría. O sea, dice, tú me enseñaste que no se puede engañar al público, que el público ve lo que está en nuestro corazón.
¿cómo podría? Yo sabría que tendría, porque Papa Rodríguez le decía, nadie va a ver a esa altura que tienes un arnés de seguridad. Y entonces él responde, pero yo lo voy a saber. Y todos van a ver lo que hay en mi corazón. Entonces no puedo engañar a mi público. Así que esta hazaña la hace sin ningún tipo de seguridad. Pero ¿por qué se vuelve tan grande y por qué a mí me emociona tanto? Porque estamos hablando de que las Torres Gemelas tenían 110 pisos. Para que ubiques, una de ellas medía 417 metros de altura y la otra 415. La Torre 1 tenía 417 y la Torre 2 415 metros de altura, es decir, 110 pisos. Para los que viven en la Ciudad de México o conocen la Ciudad de México, la Torre Mayor, un edificio que por mucho tiempo fue la más alta, hoy en día ya hay otras más altas, pero yo estuve en ella y por eso la ubico cuando realicé una obra, una escultura que se exhibió en el Mirador, en el piso 55 de la Torre Mayor. Y hay un espacio en la Torre Mayor, no en el piso 55, sino en el piso 53, donde uno puede asomarse. Y la sensación de vacío que se sentía era realmente sorprendente cuando uno se acercaba y miraba hacia el piso. Y entonces solo pienso en duplicar 110 pisos, o sea, el doble de los pisos que esta torre tiene. Esta torre mide 225 metros de altura. Si hay algún edificio de estas dimensiones de 417 metros o de 110 pisos en la ciudad donde tú te encuentras, visítalo para que entonces puedas imaginar la dimensión de la hazaña de Philippe Petit. El solo pensarlo, solo dejarse seducir por la idea. Así que para que vayamos viendo otros aspectos, imagínense, tenía 43.600 ventanas. El arquitecto que la diseñó fue Minoru Yamasaki, un norteamericano que nació el 1 de diciembre de 1912. Comenzaron a construirlas en 1966 y fueron inauguradas el 4 de abril de 1973, pero la obra se terminó, se concluyó de una manera, digamos, ya definitiva en 1975. En 1974, cuando él hizo su hazaña, estaban por inaugurar la segunda torre. La primera ya funcionaba, pero la segunda estaba por inaugurarse. Así que vamos a viajar a la época y vamos a ver cómo es que hizo posible esta hazaña. Los que se han ido incorporando, les doy la bienvenida y espero que disfruten de esta aventura y de ver desde otros ojos la hazaña de un individuo. La concepción de su deseo la hizo en 1968, es decir, 6 años antes de llevarlo a cabo fue el momento en el que concibió su deseo. Él estaba haciendo un malabarismo en las calles de París y al capturar una pelota que alguien le da con la boca, la muerde y se lastima los dientes. Entonces va al dentista para que le arreglen porque le duele mucho y llegando la secretaria le pregunta que si tiene cita y él dice que no, y entonces le dicen que tiene que esperar 2 horas. Se sienta junto a otros pacientes y empieza a imitar a uno de ellos que está mirando una revista y entonces él comienza a mirar la revista, el otro la gira, él también la gira y en ese punto descubre un reportaje que habla de estas torres. Y ahí las torres le llamaron. Deseo compartir
lo que él comienza diciendo en la película. Él comienza hablando en la película que todos le preguntan por qué. ¿Por qué quieres andar en la cuerda floja? ¿Por qué tientas al destino? ¿Por qué tientas a la suerte? ¿Por qué te arriesgas a morir? Eso a lo largo de su experiencia mucha gente se lo preguntó. Y él contesta, y nos lo dice en la película, que él no piensa así. Porque algunos le dicen, ¿por qué te arriesgas a morir? Entonces él dice que nunca dice esa palabra. Dice jamás, dice la muerte, le mort. Dice, bueno, sí la dije, pero ya no la voy a decir más. Dice, en su lugar uso la palabra opuesta, la palabra contraria, uso vida. Para mí, caminar en la cuerda floja es la vida, sé la vida. Así que este punto es para mí trascendental, porque él al hacer este acto no está pensando en morir, está pensando en la vida, en el goce, en el disfrute, en la pasión. Y hay en el reportaje, en el documental, donde él narra en persona su experiencia, también dice que la gente cuando le pregunta si no le da temor caerse, él dice que esa palabra no está en su diccionario. Explica que puede salirse de la cuerda, mas no lo que el otro individuo plantea, porque si esa palabra estuviera en su diccionario, entonces no haría lo que hace. Y creo que ahí nos está enseñando cómo hacer posible un logro, cómo hacer posible o aparecer un deseo. Primero es enfocar nuestra atención en lo que sí queremos experimentar en lugar de estar pensando en lo que no deseamos experimentar. Y lo hace con algo que implica muchísimas cosas. Traten de imaginar, si no estar a 110 pisos, estar en el cuarto piso, si vives tú en un edificio de 4 pisos, o estar en el 10º. Piensa en una proporción que tú conozcas y piensa si lo harías, si caminarías a esa altura de un edificio a otro, de una casa a otra, esa distancia, esos 42 metros, caminando sobre un cable con un contrapeso. Así que esta historia comienza diciendo el que está enamorado de las Torres Gemelas. En ese instante en el que él ve el reportaje, siente que las torres le llaman, que agitan algo dentro de él e inspiran un sueño. Su sueño es tender un cable entre las Torres Gemelas y caminar sobre él. Se dice a sí mismo, claro, esto es imposible, por no decir que ilegal. Entonces, ¿por qué intentar lo imposible? ¿Por qué seguir tu sueño? Nos explica que no puede decirnos por qué, pero puede decirnos cómo fue que pasó. Y entonces toda la película narra justamente toda esta preparación, cómo él se prepara, pero cómo inicia desde pequeño esta experiencia. Y entonces platica cómo cuando era niño, la primera vez que vio a un equilibrista en un circo y todo lo que se movió en él. Entonces, desde muy pequeño, cuando regresó del circo, empezó en la casa de sus papás, de un árbol a otro, puso 6 cuerdas, no una, 6, y las amarró y entonces caminaba a una altura no muy alta y caminaba sobre ellas, y conforme iba dominando, iba quitando una cuerda y luego iba quitando otra, así hasta que pudo caminar en una sola cuerda. Entonces descubrió que tenía habilidades para hacer ello y se autoproclama equilibrista, creando un personaje. Se viste siempre de negro, usando un sombrero de copa, y se enseña a trazar un círculo
que considera su espacio sagrado y no permite que su público entre dentro de su espacio. Y entonces, dentro del círculo, él nunca habla. Utiliza esas bicis que tienen una sola rueda y sobre ellas hace toda clase de malabarismos. Le gustaba desafiar a la policía porque se ponía, colgaba las cuerdas o hacía su círculo donde no era posible. Entonces, sobre todo cuando estaba, amarraba la cuerda de un poste a otro o en lugares, se divertía con esta sensación de ser perseguido por la policía. Así que él define que no es lo suyo pedir permisos. Siempre está atento en la búsqueda del lugar perfecto para tender su cable. Y entonces, después de que él ve en la revista la ilustración de las torres que no están terminadas, pero que al acabarlas define que serán las más altas del mundo, él siente que desea y se ve caminando, tendiendo el cable y caminando entre ellas. Así que su sueño comienza en 1968. A lo largo de 6 años se prepara para llevarlo a cabo. Y ahí nos muestra otra cosa. Podemos tener deseos que consideramos muy elevados, pero no los vamos a expresar resultado de la improvisación. Si tu deseo es una gran hazaña, requerirás de prepararte, de trabajar en ti, de desarrollar la habilidad, de sentir la confianza en que eres capaz de generarlo. Él sostuvo esa confianza, esa convicción durante 6 largos años. Así que él comienza a practicar desde que tiene 8 años y el que se convierte en su mentor es, como les decía, Papa Rudy, así le dicen, el dueño, el patriarca de equilibristas conocidos como los Diablos Blancos, y es un equilibrista, acróbata y malabarista supremo, según palabras de Philippe Petit, quien considera a Philippe que algo ve en él para que Papa Rudy le compartiera sus más grandes secretos. Lo enseña cómo hacer una caravana, y él decía, ¿por qué tengo que hacerla si soy yo quien está parado caminando en medio de la cuerda y no el público? Y entonces él explica que esa caravana es un mensaje silencioso, una orden para que el público preste atención y después, al terminar su actuación, al terminar su acto, una caravana se convierte en una ofrenda de gratitud. Entonces él primeramente no está dispuesto, dice que no tiene por qué hacerlo, pero Papa Rudy le dice que sin hacer eso nunca tendrá un público. Y le explica, al enseñarle, al terminar aceptando, le dice cómo hacerlo, y entonces Papa Rudy le dice, haces mucho, y dice, pero si tú me acabas de decir que no haga nada. Y entonces esto me llamó mucho la atención. Papa Rudy le contesta, nada por fuera, nada en el exterior, saludas en el interior, en tu corazón. Y es ahí justamente cuando le explica que el público le enseña que el artista debe tener un honesto respeto y gratitud hacia su público. Y le muestra cómo lo que hay en su corazón el público lo va a ver. Entonces, él tiene muy claro que no quiere ser un cirquero. De hecho, en ese punto tienen una discusión porque él no desea verse como un cirquero. Para él, a sí mismo se ve como un artista. Y ahí podríamos ver su numerología, el número 8. Esta parte, o sea, no quiere darle un sentido de glamour a la acción que otros hacen, como una diferencia, elevar el sentido que la misma acción realizan otros. Así que Papa Rudy lo corre cuando no quiere entender que tiene que hacer esa reverencia, ese saludo, pero como él se considera persistente y sabe
que anhela su deseo, pues se da la tarea de comenzar a desarrollarlo. Y así, utilizando esta cualidad, es que conquista a su novia, que se convierte en su primera cómplice, de su deseo. Con ella comienza a practicar en la escuela de arte donde ella está, de un árbol a otro, y de alguna manera, cuando él le cuenta a ella su deseo, ella le dice que es una locura. Dice, sí, ya lo sé, todos dicen que estoy loco. Pero entonces ella le dice, pero me interesa tu opinión. Ella le contesta que no le debe importar lo que los demás piensen. Cuando le pregunta, le dice que le interesa su opinión, entonces ella responde que su deseo es hermoso, que adora su sueño. Así que se convierte en su primera cómplice. Y después, practicando en la escuela de ella, conoce a su segundo cómplice, que es un fotógrafo. Y este fotógrafo se convierte en su fotógrafo oficial, porque es el que lo acompaña junto con la novia a lo largo de toda la aventura, a lo largo de estos 6 años de preparación. Ven cuánto es la distancia que mide de un edificio a otro. Hacen toda una investigación para hacerlo posible, y él se prepara físicamente de muchas maneras, pero sobre todo la que nos importa es se prepara mentalmente, viéndose a sí mismo logrando su hazaña y poniéndose en condiciones semejantes, lo más semejantes que pudieran ser. Y para llevarlo a cabo, porque tiene una primera presentación que le consigue Papa Rudy, porque después reconoce que se le cae el arnés, o sea, se rompe cuando está practicando, y entonces ve que requiere de los secretos de Papa Rudy para poder llevar a cabo su hazaña. Y entonces lo busca y le plantea su deseo, y entonces así Papa Rudy primero le dice, ¿quieres que te dé los secretos que me han costado toda mi vida llevar y que solo comparto con mi familia? Y entonces él le dice que se los venda, que está dispuesto a pagarle por ellos. Y así cada secreto que le comparte le paga por ello. Pero se convierte en su cómplice porque Papa Rudy le devuelve todo el dinero que le dio, y le hace un regalo que había sido de su padre para medir y poderse asegurar que las líneas, los cables estén seguros. Así que así empieza lo que él llama el golpe artístico del siglo. Él no quiere hacer un acto en donde la gente ya sepa o esté esperando. Para él, la intención era que fuera una caminata sorpresiva e ilegal en la cuerda. Eso lo mueve muchísimo. Así que considera que si funciona, sería el golpe artístico del siglo. De tal forma que entonces realiza un acto en la Catedral de Notre Dame. De una torre a la otra pasa el cable, y durante la noche y en la mañana, llegando los primeros turistas, comienza a caminar. Él se siente emocionado, se siente reivindicado, porque en su primer presentación que le consigue Papa Rudy en un lago, se distrae, y ese punto es muy importante para entender lo que muchas veces nos pasa con nuestros deseos. Él está con el contrapeso, caminando de un extremo del lago a otro, de un árbol a otro, va a cruzar un lago, y entonces va realizando su caminata. Cuando se da cuenta que los que están en el lago están pescando y están, porque se está llevando a cabo otro evento, y están emborrachándose, y entonces se empieza a distraer con lo que sucede afuera, pierde el equilibrio y se cae. Y entonces se siente, se tira al piso, se siente que cómo puede llevar a cabo su deseo si ni siquiera puede cruzar de un lago a otro. Así que decide reivindicarse
haciendo la hazaña de cruzar de Notre Dame de una torre a la otra. Y así siente que es algo que hace único, que nadie ha hecho. Pero este punto que les digo es, él reconoce que para mantener el equilibrio, si pierde la concentración, pierde el equilibrio. De tal forma porque está consciente que el caminar sobre la cuerda es un acto no solamente físico, ¿no?, sino también mental. Y pues bueno, dentro de nuestro estudio, al estudiar metafísica, sabemos que todo es primero mental y después puede expresarse físicamente. Así que eso mismo sucede en nuestra experiencia cuando nos distraemos con lo que sucede afuera, con lo que los demás opinan acerca de lo que deseamos. Y entonces te invitaría a que te preguntes, ¿tu deseo? ¿Qué cosas piensas acerca de tu deseo? ¿Qué sientes continuamente? ¿Sientes que es posible? ¿O escuchas más la voz de los demás, lo que otros piensan y las dificultades? Así que te invito a que, como lo hace Philippe Petit, cae en ese error, pero entonces reconsidera, aprende y decide reivindicarse. Y lo hace cruzando, como les decía, el cable de Notre Dame de un lado a otro y siente que hace algo único, que hace algo extraordinario. Pero la policía evidentemente lo detiene y después salen los periódicos y en muchas partes del mundo lo aclaman, pero en París lo llaman vándalo. Y eso lo tiene ofendido, muy ofendido. Dice, ¿cómo es que en todos los demás países me aclaman y los franceses me llaman vándalo? Y mientras está viendo en un periódico como, por un lado, o sea, todo lo que hablan de él, en ese mismo periódico aparece un dato sobre la... porque justo en ese punto siente que pues su deseo no es factible, o sea, si se cayó, y piensa y dice, pues no hay señales. Entonces cuando abre el periódico y descubre un reportaje que habla que las torres van a ser inauguradas, dice la segunda torre, esto es una señal. Y entonces viajan a Nueva York para empezar a llevar a cabo la investigación. Así que este punto creo que es muy importante porque, vean, no solamente se queda en París, comienza a trabajar como si su deseo fuera a llevarse a cabo. Se prepara, investiga y llega a Nueva York y desde el avión piensa que las torres son monstruosas. Cuando ya está afuera en las torres, las ve y siente que siguen siendo una bestia, que es un monstruo y que su deseo pues es una locura. Y entonces está diciendo en voz alta que no hay ninguna señal que le diga que su deseo se puede llevar a cabo. Cuando en ese punto se abre una puerta, es una de las escaleras, una puerta que da a las escaleras de servicio, desde la cual puede subir hacia la azotea. Y entonces se sube abriéndose paso a la cima sin que nadie lo detenga. Y se encuentra entonces con una isla, él lo define así, se encuentra en una isla flotando a mitad del aire, justo al borde del vacío. Primero ve la torre del otro lado, luego debe atreverse a mirar hacia abajo, parado sobre una viga, sintiendo el vacío, y susurra, es imposible, pero lo haré. En ese punto él ya está estableciendo, o sea, genera la sensación, o sea, primero cuando llega y ve, o sea, ya de una manera tangible para él las dimensiones de lo que quería hacer, pues siente que no es factible, pero cuando sube y se conecta con la sensación de lo que va a ser cruzar de una torre a otra, entonces toma la determinación de llevarlo a cabo, de hacerlo.
Y Papa Rudy le ayuda con todos los detalles técnicos para ver cómo tienen que hacer todo el aspecto del calibre, el grosor del alambre, todo lo que requiere para que entonces el edificio respire y la madera no se truene. Pero entonces en este punto él genera a Papa Rudy, se convierte en su tercer cómplice al devolverle todo el dinero que él le pagó. Los mismos billetes nunca los utilizó, los mantuvo guardados en un sobre y se lo devuelve, convirtiéndose así pues no solo en su maestro, sino en el cómplice de su sueño. El cuarto cómplice es un matemático que tenía miedo a las alturas. ¿Se imaginan querer conquistar, cruzar 110 metros, a 110 pisos, o sea, 417 metros, y tener como cómplice a alguien que le tiene temor a las alturas? Era un matemático que podía ayudarle y que tenía esa disposición y ese deseo de aventura. Así que le ayuda a hacer los cálculos y su amigo el fotógrafo comienza a planear cómo van a pasar el cable de una torre a otra. Imaginen el grosor del cable que requiere para poder cruzar, para que lo pueda sostener, para que aguante el viento, y lo que pesa ese cable si medía 42 metros de distancia de una torre a la otra. Así que pues con su amigo el fotógrafo, él descubre que lanzar una flecha, porque primero piensa en un avión que vuele y entonces lleve primero un hilo sedal y luego lo cambian por una cuerda más gruesa y así ir cambiando hasta cruzar el alambre. Pero a él se le ocurre por la altura utilizar una flecha y entonces practican y ensayan para que esa flecha asegurarse que pueda volar los 42 metros. Y entonces ahorra lo suficiente, tiene ya sus cómplices y elige la fecha con 3 meses de anticipación, pensando que sea antes del invierno para que las condiciones climatológicas sean las adecuadas. Cuando llega a Estados Unidos, con todo el material que requería para su hazaña, el policía de inmigración le pregunta que qué va a hacer con ese equipo. Y él le dice, voy a cruzar el cable por las torres gemelas y voy a caminar sobre ellas. Y entonces el oficial se ríe de él y le permite pasar porque dice, está loco. Así que esos 3 meses que se va antes, se disfraza de todo. Su disfraz preferido es el de arquitecto, pero se disfraza de turista, de obrero, de muchas formas para poder investigar todo acerca del edificio. No solo del edificio, de los detalles técnicos, hasta se convierte en periodista para averiguar la distancia que hay entre uno y otro, la distancia exacta. Es la razón por la cual se mantiene todos los días yendo al edificio es para saber el movimiento, para saber por qué puertas entran, qué elevadores son los que utilizan. Y por cierto, olvidé decirles un detalle. Tiene cada torre, tenía cada torre 104 ascensores. Solo unos eran directos. Y él con todo el material evidentemente tenía que utilizar los montacargas, no iba a utilizar los ascensores para, digamos, las visitas. Así que así comienza entonces ya esta aventura y cuando está haciendo su investigación, cuando está disfrazado de arquitecto, va caminando y pisa una tabla de madera que tiene un clavo y se lastima el pie. Llega con la novia le dice que tiene que ir a ver a un doctor y él sigue enfocado, está totalmente entregado en su deseo y dice, no creo que puedas de esta manera llevar a cabo. Y entonces dice, él no quiere detenerse. Así que piensa y comienza a utilizar muletas y se da cuenta que entonces así lo dejan pasar, le dan el paso, sube fácilmente por los elevadores y en un elevador es como descubre
al que se convierte en su quinto cómplice, el cómplice de la torre, el cómplice con el que genera el acceso a ambas torres. Era un empleado de seguros de vida, pero no cualquier empleado, era un empleado que lo conocía, un empleado que lo había visto en la Catedral de Notre Dame cruzar de una torre a la otra. Así que cuando lo ve en el elevador con las muletas, lo recuerda y le dice: tú eres Philippe Petit. Y entonces él decide que puede convertirse en un gran cómplice porque está adentro, o sea, trabajando en las torres. Lo invitan y entonces él dice que por qué haría algo tan anarquista, por qué se involucraría en algo tan anarquista y tan loco. Y entonces dice, me parece maravilloso, me parece grandioso. Y entonces forma parte del grupo. Y después en una tienda buscando un interfón, generan al sexto cómplice. Un francés, o bueno, alguien que hablaba francés, que vivía en Estados Unidos, se convierte en lo que él denomina Jean-Pierre, lo denomina su director de personal, porque es el que le encarga que busque a 2 ayudantes más. Así que el día anterior del asalto, su 4, que tienen desafío, porque recuerden es del 13 de agosto, es un 4-8, lo lleva a obsesionarse con la parte de la perfección y de cómo tenía que ser todo, y entonces empieza a volver loco a todo el equipo. Así que no puede dormir y aún así se decide empiezan la hazaña un día antes porque había que meter todo el equipo. Y pierden todo el día porque no tenían contemplado que los elevadores los había rentado una compañía por toda la semana, los elevadores del montacargas de una de las torres. Pueden subir ya hasta muy noche, pero es su determinación porque le dicen que no es posible que regrese la siguiente semana, y entonces esa gran cualidad que tiene de la determinación de no abandonar su deseo, y ahí nos sigue enseñando a todos, lo lleva a quedarse todo el día esperando a generar la oportunidad para utilizar el ascensor. Y entonces, ya de noche, a punto de cerrar, vuelven a insistir y el que dirige los ascensores los deja pasar y suben directo hasta el piso 110. Y comienzan todos los preparativos. Ahora los invito a que se imaginen estar en un cubo, sentados en una viga, en un cubo de uno de los elevadores. Justamente el matemático que le tiene pavor a las alturas y él escondidos de los policías. Y así se mantienen mucho tiempo para luego poder salir. Y entonces comienzan su trabajo sumamente retrasados. Pero lo logran. Con toda una clase de contratiempos, muchos su personal al que habían contratado desertan, y entonces se quedan realmente sus 6 cómplices, pero pues son los 2 franceses que viajan con él desde París hacia Nueva York, los que se quedan, y la novia, los que se quedan realmente con él ayudándole. Así que sus cómplices, ante todos los desafíos, le seguían diciendo: haremos todo lo posible. Y por momentos él parece desistir, pero entonces los amigos lo ayudan. Así que cuando tu deseo sea muy grande y sientas que pueda ser inalcanzable, asegúrate de generar maravillosos cómplices que te recuerden que eres capaz. Y asegúrate también tú de tener esa determinación como él, de cuando ya estaba por amanecer, todo parecía que ya no iba a ser posible, habían tenido muchos problemas para instalar el cable, y entonces parece que va a ser el final y no van a llevar a cabo. Él sigue sosteniendo su deseo. Así que no desiste
Y a pesar de tener pánico a las alturas, el matemático lo hace bajar a la cornisa y lo ayuda a que se concentre pensando en resolver operaciones matemáticas para que así le ayude a armar porque no podía hacerlo solo. Así que de esta manera terminan y ahora solo queda su vestuario, porque si recuerdan les había comentado que solo se vestía de negro. ¿Quién me dice cuál sería el número que lo llevaría a vestirse para sus actos solo de negro? O sea, tener como una especie de vestuario y que sin él sintiera que no es factible. O sea, tenía el contrapeso, las zapatillas que requieren utilizar para hacerlo. Pero ¿por qué utilizar una ropa particular? Voy a estar mirando para ver quién me responde cuáles serían. Recuerden que su fecha es el 13 de agosto de 1949. Hagan su ecuación numerológica y entonces estaré en la espera de saber su opinión. Ya algunos ya me contestan, unos dicen 8. Voy a ver lo que los demás opinan respecto a por qué tener o darle tanta importancia a su vestuario. Entonces, hay un punto muy importante que le había enseñado Papá Rudy. Es meterse en su camerino. Y en el camerino le explica a Papá Rudy que sucede la transformación. Pero antes de pasar al camerino, hay una visita que él le llama el visitante misterioso. Sube un señor cuando ellos están todavía armando el cable y él está con un fierro en la mano y el señor se cruzan y entonces no se dicen una sola palabra, pero él está con una cara y sosteniendo ese fierro y desaparece. Aparte habían puesto algo para que si alguien subiera, hiciera ruido, este señor lo salta y no, a pesar de cómo después pues todo Nueva York y el mundo se entera de lo que había pasado, este individuo nunca sabe nada de él, entonces se lo llama el visitante misterioso, que de alguna manera viene como a despertar en su conciencia un sentido de lo que ocurriría. Digamos, pasa como la parte de el temor, o sea, y de si es capaz de cruzar ese punto. Entonces les decía que Papá Rudy le enseña a vestirse en privado, en su camerino, y elige la cornisa del edificio para hacerlo, donde su cómplice, Jeff, el matemático, no podía verlo. Ahí es donde ocurre la transformación, donde el farsante, el impostor, el intruso, se convierte en artista. Y entonces al desnudarse para cambiarse su vestuario, su camisa, su camiseta se cae al vacío. Y entonces siente que pues de todas maneras lo va a hacer, pero lo hace como enojado porque cómo es que va a hacer su gran acto con la camiseta que trae puesta, con la que ha trabajado toda la noche. Todos han estado comentando que sería el 8 y sí, efectivamente, el 8 pues se ocupa del vestuario, pero en este punto recuerden que él siempre era de negro y ahí sería su 4, o sea, el 4 cuando tiene una idea se obsesiona con ella y entonces no la suelta. No podía hacer otra cosa, era negro. Entonces es una combinación entre su 4 y su 8, lo que lo lleva a estar pensando y a tener eso muy en cuenta. Así que con un pie en el edificio y otro en el cable, sucede algo muy importante, porque en ese punto siente que el mundo exterior comienza a desaparecer. Siente que la torre donde él está desierta, o sea, Jeff, su amigo, desaparece también. Deja de escuchar los sonidos de Nueva York. Todo queda en silencio.
solo podía ver el cable flotando en línea recta hacia el infinito. Y ahí en ese punto es que tiene que decidir, teniendo un pie en el cable y otro pie en el edificio, en su torre, porque él les llamaba mis torres, elige cambiar el peso y comenzar la aventura. Entonces en ese momento sabe que se está convirtiendo en un equilibrista. Así que tan pronto como está todo su peso en el cable, tiene una sensación que conoce, que siente que el cable lo sostiene, siente que las torres están sosteniendo al cable. Y entonces yo les preguntaría, ¿qué simbolizan las torres y qué simbolizaría el cable metafísicamente hablando? ¿Y qué simboliza el contrapeso que lleva y que le ayuda a realizar su hazaña? Porque todos los equilibristas usan algo que les permite generar el contrapeso para mantener el equilibrio. Así que los invito a que me vayan escribiendo y me digan también, así como hace ratito, sobre qué creen ustedes que simboliza cada una de las torres, qué simboliza el cable y qué simbolizaría el contrapeso. Si lo ligamos respecto a los deseos, porque recuerden, este era un deseo de él. Ahora, si habláramos que esta situación fuera tu deseo, ¿qué simbolizarían las torres en tu deseo? Y yo voy a dejar, algunos ya están contestando, Jorge ya contestó, pero voy a dejar que todos los que están presentes me gustaría compartieran qué es lo que creen. Falta bueno, de hecho puede ser diferente a la respuesta que ya dieron. Así que es importante también mencionar que el cable está sostenido por 3 pernos a sugerencia de su maestro, de su mentor, de Papa Rudy. Llega a la torre norte, o sea, recorre el camino, teniendo esa sensación, recorre de la torre norte a la torre sur, o sea, de una a otra, y más bien de la sur a la norte, porque a la que llega primero es a la torre norte, entrega el contrapeso a su amigo, el que es fotógrafo, que ya había capturado fotos, y siente que la torre sur le llama. Y entonces decide volver a caminar sobre el cable. Así que este segundo viaje siente una enorme gratitud, una gratitud que nunca había sentido. Y entonces en ese punto decide saludar a las torres y después a Nueva York. Hace ese saludo que su maestro le había enseñado. Justo en ese punto aparecen 2 oficiales en la torre sur, recordándole los días en los que tenía que salir corriendo de la policía, pero sabe que en este punto los policías no pueden seguirlo y entonces gira y se voltea. Imagínense, a 400 metros de altura, sin estar sostenido por nada. Lleva hacia atrás el contrapeso y gira rápidamente y voltea y sigue caminando hacia la torre opuesta. Eso lo hace 8 veces, es decir, 4 veces regresa de una torre a otra. Cruza 8 veces sobre el cable. No es extraordinario, no una, no 2, 8 veces. Y ahorita pienso, él es un 8, el equilibrista tiene que ver con el sentido del 8. Y la verdad es algo que me apasiona, porque he de confesarles que tiene en desafíos los mismos desafíos que yo, un 4, un 8 y un 3. Y entonces sus talentos son diferentes y entonces nuestra numerología y la manera en la que actuamos pues es completamente diferente. Pero al saber que él es un 4, un 8 y un 3, o sea, que tienen los desafíos que yo tengo, me muestra que es posible realizar el trabajo en mi carácter, el que yo he identificado que tengo que hacer y que veo en su hazaña cómo lo realizó.
Así que, y pienso en estas 8 veces, pienso en muchas de sus características y me siento muy reflejada. Pero en uno de esos puntos, de esas 8 veces y de esta altura, porque les comentaba hace un ratito que en la Torre Mayor también llegué a estar y hice una escultura, hice un performance floral, realicé una escultura que iba a estar primeramente un mes solamente y estuvo 6 meses. Era una escultura con flores vivas que había que estar cuidando cada tercer día, regándolas para mantenerlas y cambiando las flores cada semana, y generé las condiciones, generé todo también para poder hacer posible mi deseo y que mi escultura estuviera exhibida durante 6 meses. Pero todo lo que le pasó, me pasó a mí también en esa torre. El elevador, nos quedamos, subimos del primero, segundo, tercero y luego en el 5.º piso a las 5 de la mañana, 5:15 más o menos, cae y desciende y nos quedamos atrapados entre un piso y otro. Y los que estaban dentro eran los únicos que nos podían ayudar, o sea, íbamos acompañados, la gente que me estaba ayudando a transportar un árbol que pesaba 1 tonelada, el tronco de un árbol, y sí, 1 tonelada, no estoy vacilando. Y entonces los que estaban dentro de con nosotros en el elevador de montacargas, los dos eran los que nos podían ayudar a salir del elevador. Así que no nos quedó de otra más que esperar a que dieran las 6 de la mañana, que había cambio de turno, para que nos ayudaran a salir. Y tuvimos que saltar porque no había manera de subirlo, o sea, abrieron unas puertas y entonces tuvimos que subir para poder entrar por el segundo piso. El árbol se quedó en el montacargas hasta las 7 de la noche y entonces eso retrasó todo todo ese día. Muy parecido a como le sucedió a Philippe Petit en su hazaña. Así que, pues bueno, estas son una de las muchas razones por las cuales se convierte o es excelente, es un héroe extraordinario para mí. En una de estas vueltas se vuelve consciente de su público y entonces mira hacia abajo, lo cual es algo que nunca un equilibrista debe hacer, porque pueden perder el equilibrio. Pero en ese punto él siente paz, calma, serenidad, nada de peligro y se entrega a esa sensación del bien. Con la policía ya en ambos lados, ya no solamente era en una torre, sino era en las dos, iba y entonces lo estaban esperando en la otra y regresaba y decide acostarse. ¿Lo pueden imaginarlo? No solo caminar, se sienta sobre el cable para luego acostarse sobre él. Y en ese punto, entonces, yo lo pienso y digo, se acuesta a 400 metros de altura sin arnés alguno. Así que piensen en la concentración en la que estaba sosteniendo. Acostado, el cielo llena su visión. Las nubes para él son como música. Pero en ese punto ve una aparición. Aparece un ave y lo siente como una amenaza silenciosa. Se levanta y le invade entonces en ese momento las dudas, el temor, aparece el miedo. Así que siente que empieza a titubear y por un momento parece caerse, pero en su conciencia de repente hace un alto, sintiendo que no puede terminar su acto en un momento de duda, con los hombros encogidos y con la cabeza agachada. Así que decide que solo va a dejar el cable y sus torres victorioso. Eso hace una gran diferencia para lograr de cómo se lleva a cabo el cierre de su acto. Cuando ya está por llegar a la última, o sea, el último recorrido, antes de entregar el contrapeso a los policías, 3 pasos antes, les agradece a los policías por su paciencia. Y entonces da los 3 pasos para terminar su acto. Pero en ese punto Papa Rudy le había dicho, y le dice que ese consejo no se lo cobra,
que muchos equilibristas en esos 3 pasos pierden la vida, porque la arrogancia los hace caer. Y entonces en esos 3 pasos vuelve otra vez a aparecer el temor y logra dar esos 3 pasos y termina entonces su acto. Da su nombre al poner los pies sobre la torre y dice: soy equilibrista, soy Philippe Petit y soy equilibrista. Y en ese momento lo llevan, lo tiran hacia el piso y entonces le ponen las esposas. O sea, la policía lo detiene, pero toda la gente lo aplaude. No solamente su amigo que estaba esperándolo, el matemático de ese lado, al ir bajando todos los pisos, todos los trabajadores lo van aplaudiendo. Y el policía reconoce, no en la película, sino en el documental, entrevistan al policía y él dice: yo no veía a un individuo caminando sobre la cuerda, veía a un individuo bailando, flotando sobre la cuerda. Entonces, imagínense la sensación que habrá tenido en ese momento, ese sentido de satisfacción, de plenitud, de haber conquistado lo imposible. Así que cuando le preguntan, estando ya encarcelado en una especie como de cabina hecha por un alambre, le preguntan: ¿por qué? O sea, la gente le preguntaba: ¿pero por qué lo hiciste? Él contesta que no hay un porqué. Simplemente cuando ve un lugar bello donde poner su cable, no lo piensa, no lo puede resistir. Así que al caminar él sobre esas torres las hace diferentes. La gente sentía que eran horribles, que eran muy feas, pero después de su acto, la gente comenzó a verlas diferente. Y su novia le dice que quizás él despertó al alma de esas torres. Así que él, con la ayuda de sus cómplices, les muestra al mundo que todo es posible. Solo es imposible lo que pensamos que es imposible. Si tú sientes que tu deseo es posible para ti, no importa qué tanto en el sentido humano parezca imposible. No te vayas así. Él no simplemente dijo: ¡ay, quiero cruzar de una torre a la otra! Y cruzó al día siguiente. Trabajó 6 años para conquistar de manera específica, para formar la imagen, ganar la convicción, la confianza, la seguridad en su habilidad. Así que te invito a que veas que tus edificios, voy a regresar para ver qué es lo que me han contestado. Muchos sí dicen: las torres, claro, representan el saber y el sentir, justamente eso. Y voy a ir leyendo lo que me van compartiendo. El contrapeso, la cantidad de su sustancia, una respuesta extraordinaria. La convicción, sí, justamente la convicción que siente en su deseo, esa convicción es la que lo va a mantener firme. Déjenme ir a... Sí, siempre me han gustado desde niña las películas, y cuando era niña creo que las platicaba tan a detalle que quien no la había visto a lo mejor se las estaba dañando, pero es que siento tanta pasión, sería muy difícil poder, creo, inspirar en ustedes esa sensación de quererlo descubrir desde una visión metafísica si no lo estuviera platicando a detalle. Podrán ver la película y no va a ser la misma, y si ya habías visto la película, te invito a que la vuelvas a ver y la veas con ojos nuevos, estando consciente que una torre es el saber, lo que piensas acerca de tu deseo, y la otra torre es el sentir. Y muchas veces lo que pensamos está muy separado de lo que sentimos, y necesitamos unir lo que pensamos y lo que sentimos
para poder generar nuestro deseo, para poderle dar vida a nuestro deseo. En la policía, la multa que le pusieron fue la de hacer el acto en Central Park a 1 metro de distancia del piso solamente para niños. Y él, muy gustoso, acepta esa multa. Y en la torre, uno de los individuos que él entrevistó haciéndose pasar como periodista, le entrega un pase. Los pases tenían vigencia, eran por un solo día. El que le entrega el pase le tacha esa fecha, esa vigencia, y le pone para siempre. Y entonces él regresa muchas veces, se queda a vivir en Nueva York y regresa muchas veces a la torre para ver cómo volvía el recuerdo y regresaba la sensación. Él se conectaba con su logro. Hace unos días, el día de ayer, hice la meditación del perdón, en la que los invitábamos, yo también trabajaba el perdonarme por olvidar estar en contacto, olvidar reconocer mis logros. Cuando nos conectamos con lo que hemos logrado, en lugar de pensar continuamente en lo que no estamos resolviendo, entonces nos permitimos generar más de lo mismo. Y él subía continuamente a la torre para volver a sentir esa sensación de victoria, de logro. Así que para ello genera un pase para siempre. Y es como elegir estar en contacto por siempre con su gran logro, con la hazaña con la que nos muestra que todo es posible si lo pensamos y lo sentimos como posible. ¿Qué impulsa su deseo? Ahorita vamos ya a aterrizar el aspecto numerológico, pero no solo el numerológico, no, sino también la importancia del aspecto metafísico en su hazaña, porque es una hazaña no solo desde el sentido humano, es para mí una hazaña metafísica. Sus amigos y él sienten que han logrado mostrarle al mundo que todo es posible con la realización de esa hazaña. Y entonces yo les invitaría a que reflexionen, ¿qué te impulsa a ti para querer lo que quieres? ¿Para quién es tu deseo? Porque cuando tu deseo no es para ti mismo, para tu disfrute, para tu goce, entonces eso mismo genera una dificultad para expresarlo. En el caso de Philippe Petit, su deseo era para sí mismo, para su disfrute. No lo hace por los demás, no lo hace por un papá, para seguir la tradición familiar. De hecho, su papá lo corre de su casa. Lo corre el papá Rudy una vez y también al mismo tiempo lo corre su papá de su casa porque dice que no va a hacer nada siendo equilibrista. Y entonces no lo hace por su familia, no lo hace tampoco por dinero porque no le pagaban nada por hacerlo. Al contrario, él invirtió dinero en no solo todos 6 años de su tiempo, sino invirtió todos sus ahorros para llevarlo a cabo. Otros lo hacen para complacer a un público. Por ejemplo, Nick Wallenda, el que les digo que ha ganado 6 récord Guinness, que ninguno se asemeja al de Philippe Petit, pero sí fue el primero en cruzar las cataratas de Niágara en una de las zonas más difíciles, porque otros las han cruzado, como Maria Spelterini, cruzó las cataratas del Niágara en 1800 y cacho, 1800, casi para terminar el siglo. Pero él las cruzó en la parte más difícil y ha hecho, digamos, otros tipos de actos. Pero cuando cruzó las cataratas tenía un arnés de seguridad. La televisora estaba filmando. Estaban filmando con 5 segundos de desfase por si sucedía algo. Así que de alguna manera hoy en día todos los que hacen los actos tienen todo preparado para que la gente los vea. De tal forma que podríamos decir que en cierta medida su acto lo hacen para la gente. Philippe Petit realiza este acto para sí mismo porque deseaba hacerlo.
Y eso tenemos que tener muy claro. Nuestro deseo debe ser, no nos debe mover el dinero, no nos debe mover lo que otros quieren, sino nos tiene que impulsar el quererlo para nosotros mismos, para nuestro disfrute. ¿Qué es lo que siente Philippe Petit al lograr su deseo? Pues siente paz, gratitud, una infinita satisfacción, pero sobre todo esa victoria, esa haber conquistado lo imposible. ¿Y qué impulsa su deseo? Pues lo impulsa el amor, se enamora de las torres, se enamora de la idea, de la belleza, de la belleza del acto, lo impulsa la libertad. Él tiene el 5 en talento, en un aspecto de talento, tiene un 4, ese 4 lo tiene tanto en desafío como en talento. Entonces por momentos sí le ganaba la perfección, pero por momentos podía relajarse. Ese 4 le permite ser disciplinado y entonces realizar todo, tener esa determinación y realizar todo lo que requiere para entrenarse y llevar a cabo su deseo. Le aporta estabilidad el 4, disciplina. El 5 es el sentido de libertad, de diversión, el romper estructuras. Imagínense qué estructura rompió, la de que es posible caminar sin arnés alguno a 400 metros de altura. El 8 está el desafío del 8, uno de los más grandes es justamente mantener el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Y él trabaja, o sea, está consciente de que su trabajo no solamente es con el aspecto físico, sino también con el aspecto mental. El 3 le permite ver las posibilidades, le permite siempre estar con su cable y está mirando lugares por donde va, donde podría colocar el cable. Así que, ¿tú cómo crees que su numerología aplica? Te invito a que en la publicación de este video me compartas cómo es que sus otros números, cómo crees que el 9 actúa. Ese se los dejo de tarea. Y así hemos terminado. Tengo aquí todas mis tarjetas, aparte de mi libreta, en donde anoté lo que consideraba fundamental para narrar, para que fuera una historia narrada y que ustedes pudieran ver las imágenes. Creo que ya he compartido, sí, ahora sí, he compartido todo. Me queda solamente agradecerles. Disfruté inmensamente de preparar de hacer este análisis, de compartir mi visión de este héroe, de este individuo que es como tú y como yo, un individuo que trabaja en sus desafíos, que tiene sueños, pero que se permite creer en sus sueños, que se permite escuchar la voz de su alma y hacer todo para conquistarlos. Deseo que tu corazón se abra de la misma manera a sentir que todo aquello que pienses y sientas como real, eres capaz de expresarlo en tu mundo visible. Y de esta manera, muy amorosamente, feliz de haber podido compartir con ustedes este espacio, me despido, deseando e invitándoles a que me compartan quiénes son sus héroes, para que podamos hacer de esta serie una serie extraordinaria, una serie que nos inspire a crecer, a desarrollar el entendimiento de quién en verdad somos, porque ese es el propósito de nuestra vida y la vida es eterna. Maravillosa noche, sigan disfrutando, leeré sus mensajes después. Hasta luego.